Se metió en el medio de la crisis del Banco Central, fue la difusión de una lista a través del diario Perfil, del diario Clarín, después todos los medios, a los medios internacionales, en el cual se decía que Néstor Kirchner compró $2 millones ahí por octubre del año 2008, plena crisis financiera internacional, en el cual el Banco Central estaba vendiendo dólares para sostener precisamente el valor y para evitar la corrida de carácter cambiaria. El gobierno dice, todo esto es legal. Hicimos la operación legal y el problema es que la hicimos legal, por eso nos cuestionan. La oposición sostiene que pudo haber enriquecimiento ilícito. Estamos con Pino Solana, estamos con Landó, que es del Frente para la Victoria, y estamos con Juan Carlos Morán, que es de la coalición cívica, hizo la denuncia hoy, ¿no? Morán presentó la denuncia ante el juez Bonadío. Así es, en el sorteo recayó sobre el juez Bonadío, está caratulada como enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque el presidente en esa nota le envió a Víctor Hugo Morales y dice, no, yo tenía un plazo fijo en peso, compré dólares y lo vendí. La verdad es que nosotros no le vamos a dar importancia a un mail. Por otro lado, lo que acá se está cuestionando es concretamente un hecho objetivo que existió, la operación de compra de $2 millones, como usted bien dijo, en el mes de mayor tensión cambiaria, en un momento en donde el gobierno presionaba a los empresarios a través de Moreno para que no compraran dólares. En ese momento el marido de la presidenta va y compra $2 millones, haciendo uso de información privilegiada y con fines de lucros. El fin de lucro está claro porque haya usado o no los dólares inmediatamente, la verdad es que se enriqueció entre 300.000 pesos a 1.400.000 pesos, de acuerdo en qué momento los haya gastado. Lo que hay que comprobar y tiene que investigar la justicia es la información privilegiada, que es bastante natural, porque tanto Néstor Kirchner, que maneja la política económica y es el jefe político del gobierno, define de alguna forma la flotación administrada del dólar y es el que presionaba para una posible devaluación. Por eso también hemos incluido que se cite a Martín Redrado para que aclare cuáles eran las personas del gobierno que le pedían que devaluara. Porque ahora, ese es un hoy dato la de presidenta vio privilegiada. que dijo, no, esto es porque nosotros hacemos las cosas legalmente y en blanco. La realidad es que todo el enriquecimiento y el patrimonio de los Kirchner, que está basado en la especulación y la usura, y nunca en la transparencia y en la generación de puestos de trabajo, nosotros vemos que está sospechado de un montón de operaciones. Ellos compran tierras fiscales a 5 pesos y las venden 50 veces más caras. Cobran un alquiler de 10.300.000 pesos a un empresario que dice que le da pérdida ese alquiler de hotel. Venden propiedades al triple del valor y pagan impuesto a los sellos por una tercera parte. Y finalmente cobran un interés también que es 15 veces mayor que el mercado de plaza. Las sospechas sobre todo el enriquecimiento y origen de los Kirchner, es bueno que esté en la justicia para que se investigue. Landó, usted quiere, no sé, me parece que estaba medio nervioso cuando hablaba. No. Lo que pasa es que efectivamente para que exista delito tiene que haber una conducta delictiva y no se advierte en una operación comercial donde los fondos están declarados previamente, donde se compra dentro de los términos en los cuales el Banco Central determina que debe hacerse, se hace en blanco y se aplica a otra operación en blanco. No se advierte dónde existe la ilicitud en el ingreso de los fondos, no se entiende cómo puede caratularse esto como un enriquecimiento por encima de los ingresos normales y los ingresos ya estaban O sea, ¿usted piensa que es una cuestión política? Absolutamente, no encuadra dentro de la figura penal. Por otro lado, Néstor Kirchner en ese momento no era funcionario público, vale decir que el delito de enriquecimiento ilícito de un funcionario público no existe. Perdón, la denuncia está hecha contra la presidenta y contra Néstor Kirchner. Pero quien sería el que comete el delito es Néstor Kirchner, no la presidenta. En todo caso, lo que... Son bienes gananciales. Bueno, pero ese es el resultado final. Y usa la información privilegiada de la señora presidenta. Vamos a convenir una cosa, que Argentina
es un país que esté dolarizado para la compra de inmuebles y para las distintas operaciones comerciales, no es información privilegiada. Y que en ese momento, al contrario, se haya buscado mantener retenido el valor del dólar, fijo el valor del dólar para evitar el pánico, porque era un momento de inestabilidad internacional, es evidente. Vale decir que no hay ahí ningún tipo de interés especulativo. Quiero marcar esto, yo no soy el abogado de los Kirchner, yo soy un diputado nacional, igual que los señores, y estoy haciendo un análisis de una operación política o de una denuncia que se realiza, que en mi criterio no tiene ningún tipo de fundamento técnico para poder ser encuadrada la conducta como enriquecimiento ilícito. No entra dentro del Código Penal. Pino, ¿y usted qué opina? No, a mí me parece que esta es una situación límite. Si la tomamos como algo normal, es escandaloso. La verdad que está muy degradada la Argentina para no escandalizarnos. Esto encuadra perfectamente en el artículo 268 del Código Civil. Penal. No vamos a creer que jugaron a la pirinola el matrimonio y dijo, ¿qué hacemos con esta plata ahora? No, por favor, estas son... No nos podemos tomar en broma, la verdad. No se puede estar en una posición de poder privilegiada, ser presidente del Banco Central o ser un ministro y ser presidente de la Nación. Es la presidenta, pero Néstor Kirchner, marido, consorte de la presidenta no ha tenido ninguna reacción, no lo tiró por la ventana Néstor Kirchner, se hizo una picardía. Esto es un escándalo. Utilizar posición de poder para hacer negocios personales, la verdad, merece el repudio de toda la clase dirigente, de la ciudadanía, de los intelectuales, de la cultura. Acá hay que refundar ética pública. Esto realmente es una porquería que no se sustenta en nada. Estamos hablando, aparte, como dice el diputado Solana, de ser una conducta escandalosa, de ser un hecho escandaloso, de ser absolutamente inmoral. La verdad es que como diputado de la provincia de Buenos Aires, que uno ve realmente que hay millones de argentinos que les falta agua potable, que les falta cloacas, que están debajo de la línea de la pobreza, y ve al mismo tiempo que el gobierno que fija una política y que dice públicamente una situación va hacia la otra, la verdad es que es absolutamente inmoral. ¿A usted, digamos, Pino, piensa que esto es una cuestión ilegal o porque la presidenta dice todo esto, o es una cuestión no ética? No, también es ilegal, porque el artículo 268 del Código Penal dice muy claramente, no se puede usar información reservada para fines personales. La verdad, esto... Y también vulnera la ley antievasión, está incurso en el artículo 2 de la ley de ética. No, la verdad me parece que esto no merece sinceramente que la ciudadanía se exprese, ¿no es cierto? El Código Penal, perdóname Pino, lo que habla es de ingresos ilegítimos no razonablemente justificados. Eso es el 268, esto es el enriquecimiento ilícito. Te lo digo como abogado, te lo digo porque esta es exactamente la visión. Pero ni hay ingresos ilegítimos, ni dejan de estar razonablemente justificados, porque la declaración es pública. Es legítimo aprovecharse de la situación de privilegio de estar en la cúspide del funcionariato nacional para hacer negocios personales. Para una operación inmobiliaria como hacen tantos argentinos. Igualmente compra. lo hizo Néstor Kirchner con la compra del 15% de acciones de YPF. No la hizo para beneficio de la nación. Aprovechó una situación de poder para hacer negocios con los amigos. Estamos mezclando. No estamos mezclando, porque nos han acostumbrado a eso. No nos mezclemos. No mezclemos. Es una porquería hacer negocios personales. Hay una característica. La verdad, a partir de una posición de poder, estando en el punto más elevado del Estado, la verdad me parece una porquería. Acá no piensan. La generación de nuestra dirigencia, de esa dirigencia, qué lejos está de la dirigencia argentina, ¿no es cierto?, que hacía todo tipo de esfuerzos para hacer un negocio para la nación. Estos son negocios privados.
¿no es cierto? Y para su grupo de amigos. Hay una característica pero que no es se ha un negocio. dado. ¿Cómo va a ser un negocio privado si es el presidente de la nación? No es el ¿Quién era es? el presidente Pero de la era- nación. era el- Es el esposo, es el esposo es el de la presidenta de la expresidente, es nación. el expresidente, Y cuando fue es el presidente jefe de la político nación, hizo la del cuestión Partido de IPF. Justicialista. Era el presidente, en ese momento Cuando- era solamente el presidente del Partido Justicialista, no era ningún funcionario Presidente de la público, Nación, no cuando era favoreció la funcionario de compra del Nación, no era 15% presidente de- de la Nación, no era funcionario Néstor Kirchner, público. presidente de la nación. No era, cuando se hizo esta operación, no era presidente de la Estoy Nación. hablando del 15% de las acciones Bueno, de pero IPF. el un tema de escándalo. IPF, el Un tema de negocio de IPF. 3.000 millones ¿Pero de usted qué dólares. dice? ¿Qué pasó ahí? pero Ahí eso es otra pasó. Con el tema cosa, de eso es la IPF. familia Pero hay un Genasi. apriete, un arreglo y un apriete entre, de Néstor a 15 días de la nacionalización del petróleo en Bolivia. Néstor Kirchner tuvo el primer encuentro con Rodríguez Zapatero en España. Yo no sé muy bien esto porque inclusive recibió al Moreno, del cual yo era presidente, con conferencia de prensa, agitando el fantasma que se venía en ese momento, podía venirse la nacionalización del petróleo en la Argentina. Lo que consiguió fue que los españoles cedieran el 15% de las acciones. Las acciones o la compra de acciones en petróleo se hace con muy poquita plata, porque son las reservas las que garantizan, dan como aval los créditos que se levantan para comprar esa parte. 3.000 millones de dólares, la compra de 3.000 millones de dólares de acciones de YPF o 2.500, se compraron con como 200 o 300 millones de dólares. Se pagó. En beneficio, no, pero en beneficio de un grupo privado, casualmente el grupo Genasi, que ha venido manejando los dineros y el Banco de Santa Cruz. La verdad es un escándalo. Se esto. pagó. Hubiéramos necesitado ver un presidente que decía, empezamos a recapturar la petrolera nacional para los argentinos, para Mire, los argentinos. Yo coincido Y un empresario discursivamente. argentino no es cierto, no es que cierto. no, para la nación Es cierto argentina, que el querido, 15% de YPF. pero no para la nación argentina. El 15% Se de comprende entonces que se Néstor pagó. Kirchner haya facilitado ceder grandes áreas para exploración de petróleo en Santa Cruz a la invención de la empresa hoy de su amigo y consorte comercial, el señor Cristóbal López. Bueno, pero eso Pero tiene son que todos ver con lo que estamos hablando. Estamos hoy. hablando que estamos ante una dirigencia política que funciona haciendo negocios privados con lo que es del Estado o lo que es público y la información reservada que tienen los argentinos. No, pero en este caso- no piensa en razón de preservar el interés público, Sí, no. de preservar el interés de la nación. A ver, vos, a ver, Comprar Landó y después dólares Morán, sí. no es Landó. usar información privilegiada. Comprar dólares, todo el mundo compra dólares en la En el Argentina. La momento- Argentina en el está momento de la crisis, en el dolarizada, momento de la crisis, absolutamente. Fuera de la crisis, agarrar los avisos clasificados de los diarios, fíjate, las operaciones, todas las operaciones de inmuebles se hacen en dólares. Todas las inversiones grandes se hacen en dólares. Todo se hace en divisas. ¿Qué estamos inventando? ¿Qué estamos queriendo decir A ver, todo de, bueno. de una cosa Como que no dice es que Salvador la María realidad? Lozada. A ver, por Recuerda eso. siempre que Al Capone lo metieron preso por un delito menor. A ver, Morán. Gracias. Por eso es que yo coincido con lo que plantea Pino Solana. Hay realmente una cuestión sistemática en la corrupción. Lo de YPF fue terrible porque sin espalda financiera se compró y se pagó prácticamente con la renta petrolera. Es cierto que Cristóbal López y Lázaro Báez son los nuevos empresarios petroleros. Es cierto que Juan Carlos Relat también tiene concesiones petroleras. La diferencia también es que nosotros no solamente lo planteamos, sino todos estos casos nos hemos jugado y lo hemos llevado a la justicia. Todos estos casos, inclusive el de YPF. Y puntualmente con eso, son todos casos que se relacionan al enriquecimiento de los Kirchner, porque detrás de cada buen negocio que Kirchner y su esposa hacen en su patrimonio privado, siempre hay un empresario que se benefició en un negocio público sospechado como estos. Los intereses que le pagan 15 veces mayor los paga el que se quedó con el 15% de A ver, YPF. Landó. Bueno, Lo pero mismo se las puede licencias decir muchas petroleras. cosas, muchachos. No, Pero datos las objetivos. cosas, sí, pero, si querés, ¿sabés qué? Hay que hablamos demostrarlo. punto Estas por punto. cosas- no, pero- Lo importante es que haya un juez que ¿Sabés? investigue. Sí, sí.
Esperemos Para que eso esta tiene vez... que estar la justicia, para eso actúa, para eso está. Pero lo que importa es, en este caso en concreto para el que nos has convocado hoy acá en este programa, acá lo que importa es si estos dólares que fueron comprados fueron aplicados a una operación comercial privada, que además, ¿qué era mejor? Yo pensaba que quedaran atesorados o que se aplicaran a un emprendimiento productivo, en definitiva. ¿Qué es más importante? Está absolutamente, está absolutamente en duda perdóname, que no fue ese emprendimiento productivo, y si se investiga se va a saber. Mirá, es un dibujo que hicieron con el contador luego del escándalo. Realmente creemos que un Aníbal Fernández, si hubiese sabido ese dato, no lo hubiese dicho el primer día. Luego del escándalo mediático y de la amenaza de la situación de ir a la justicia, dijeron al contador, bueno, ¿dónde podemos meter estos 2 millones de dólares? En la próxima operación. Y te voy a dar los 2 datos objetivos que justifican eso. A ver. Tenían 4 millones y pico de dólares que los podrían haber utilizado en esa operación. O sea, tenía dólares suficientemente Kirchner para comprar. Segundo, la demostración que especuló con la crisis significa que, por un lado, arranca el año, lo arranca con 4.025.000 dólares y termina después de la crisis con 5,5 millones de dólares. Más allá de las operaciones que hizo, especuló en 1,5 millones de dólares después de la crisis. A ver, Lando. Bueno, no. Un momento. Acá hay una operación comercial concreta, que es la compra de un hotel para una sociedad X, que no recuerdo ahora el nombre, para el cual que el comprador tiene la misma dirección que el vendedor. Yo te pido, por favor, que me permitas, así como yo te escuché, escúchame vos a mí. Hay una operación comercial pactada en su momento, que tuvo un momento de cumplimiento, existe una escritura que documenta dicha operación, hubo compras periódicas previas a esto, como se hace cualquier operación, y finalmente una participación en este negocio. Los bienes están declarados, eran públicos, las compras se hicieron públicamente, no se hizo fuera de ninguna pauta fijada por el Banco Central, no existe ilicitud alguna en la conducta. ¿Piensa que esta denuncia entonces no va a prosperar? En absoluto. Si no existe el enriquecimiento ilícito, no existe enriquecimiento ilícito porque no son ingresos ilegítimos y porque están todos razonablemente justificados. Para que exista enriquecimiento ilícito, tiene que haber ilicitud en los ingresos, en el enriquecimiento, y eso se demuestra cuando los ingresos están por encima de los ingresos normales. Esta es la realidad concreta. Son los ingresos que siempre declaró Néstor Kirchner, son los ingresos que venía progresivamente demostrando, y esos ingresos los aplicó a una operación. Compró dólares porque las operaciones de este tipo se hacen en dólares. Pero Pino, digamos, plantea también una cuestión de carácter ético. Pero perdónenme, si está dentro de la ley, la ética es la que fija la ley. ¿Quién fija cuáles son los parámetros objetivos para determinar si una conducta es ética o no es ética? La determina la legalidad de la norma y la conducta aplicada a esta norma. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Es progresista, ustedes que tanto hablan del progresismo, es progresista comprar 2 millones de dólares en plena tensión cambiaria y cuando se presiona a los empresarios para que no haya una disparada de la divisa extranjera? ¿Esa es una actitud progresista del jefe político de ustedes? Perdóname, 2 millones de dólares. Lo máximo que se puede comprar. En el contexto de la economía y del movimiento financiero argentino es mínimo. Una operación comercial de estas características se hacen permanentemente en la Argentina. No advierto cuál es la ilicitud de cerrar una operación comercial que es en blanco. El presidente y la expresidenta. Bueno, a ver, Pino, esa es la diferencia. Estamos cerrando. La presidente no participó de la operación. Es la Aníbal Fernández dijo... No importa lo que diga Aníbal Fernández, yo te digo lo que te digo yo. Hoy salió a avalarlo. No importa lo que diga Aníbal, te digo lo que digo yo. Se la están llevando puesta. Pero perdóname, hay una operación comercial realizada dentro del margen de la ley, absolutamente en blanco. Es absolutamente irreprochable la conducta de quien realizó la operación. No tiene punto para golpear. Bueno, lo que se está soslayando el tema, que esto sería muy bien lo que nos explica acá
el diputado. Esto sería muy bien si no estuvieran en la situación y en la posición que ocupan en el aparato del Estado. La verdad, es absolutamente inadmisible que estando en la presidencia de la Nación, como en cualquier otra posición de privilegio, se especulara con la información reservada para hacer negocios privados. Pero no hay especulación, Pino, perdóname es que una te vergüenza, comprar dólares no es una ninguna ética, comprar aprovechar dólares la información reservada del Estado para comprar dólares, para comprar tierra, para hacer negocios privados, para cualquier cosa, es la única absolutamente repudiable. Ningún funcionario, Ningún mientras funcionario está en el ejercicio de su gobierno hacer negocios privados a partir de la información sobre la realidad económica. Pero esto no es información etcétera. sobre la realidad económica. Si siempre invirtieron en Santa Cruz, toda la vida invirtieron en Santa Cruz, son de Santa Cruz, vivieron en Santa Cruz. Entonces, ¿qué tiene de extraño? Que Si el siempre- grueso del patrimonio que tienen los Kirchner es de Santa Cruz. Que siempre hayan usado al Estado para enriquecerse no significa que sea normal. Pero ¿por qué siempre han usado al Estado para...? No se pueden lanzar acusaciones gratuitamente. Vamos a hacer una cosa. Las cuestiones Cada uno hay que de los demostrar. tenemos que ir cerrando. Seguramente esto, Sí. vamos a ver qué repercusiones tiene la investigación, va a continuar y lo vamos a seguir. Seguramente. Gracias. Nos han llamado para el lunes a ratificar, el juez inmediatamente nos ha convocado a ratificar la denuncia. Lunes 10:30 de la mañana en Comodoro Pi. Gracias, Pino, gracias por estar acá. Hacemos la pausa, la última de A Dos Voces. ¿Qué hizo Mercedes Marcó del Pon hace instantes? ¿Qué hizo esta mañana? ¿Cómo se enteró que iba a ser presidente del Banco Central? ¿Qué es lo que puede pasar? En instantes le contamos qué puede pasar con las reservas, con el dólar. En instantes.